Hola a todos, les damos la bienvenida al episodio número 30 del podcast de Historias al Diván, analizando historias por el bien de la humanidad. Bueno, ya como todos saben, discutimos todos nuestros episodios utilizando spoilers. Hoy, que es 23 de agosto de 2022, nos hemos puesto a la misión de ver 4 cortometrajes. Cada uno de nosotros recomendó uno. Y para empezar, entonces, quiero presentarles a las personas que nos acompañan en el diván. En el primer cojín tenemos a Olga. Te voy a mostrar lo que realmente tienes en tus manos, Echavarría. Ay, qué susto. Bueno, muchas gracias, muy contenta de estar aquí. Y me corchaste porque no sé exactamente qué corto es esa frase. Ah, del tuyo. ¿Ah, sí? Sí, es cuando él la saca. Le dice, te voy a mostrar lo que Por eso realmente fue que me tienes en dio las miedo. manos. Y la saca de la casa. Ah, sí. Ay, qué susto. Bueno, listo. Muchas gracias. Bueno, entonces dejamos a Olga sin palabras. Bueno, en el segundo tenemos a Carlos, un hombre a quien el mismísimo Dios le ha dado la espalda, barba. No le hace, yo ya también se la di, así que no hay bronca, estamos a la par. Ay. Buenas tardes, muchachos, qué gusto saludarles y qué gusto estar aquí con ustedes, debatiendo una tarde más acerca de estas increíbles historias que se inventa el hombre para poder inspirar, para poder transmitir sentimientos, emociones. Un placer estar aquí con ustedes. Vamos al siguiente, Rafa. Bueno, en el tercer cojín tenemos a Annie, y con ella vino una luna oscura, Miranda. Vea, pues vino la luna oscura conmigo, qué bien. Un placer estar acá nuevamente, muy feliz y muy emocionada por discutir estos cortos tan interesantes. Bueno, entonces... Y por último, Rafa. Bueno. Y por último, Rafa, que no saque ninguna frase épica de su película, de su capítulo, porque no fue película. Ahí sí nos hiciste como trampa. Sí, no, Miranda. es película, pero no es Miranda. un capítulo, esto es un cortometraje. Esta es una No, antología eso es de una historias serie, cortas, ¿no? pero las historias todas son desconectadas. Son Sí, diferentes. nada que ver una con Cada otra. una Como es yo un no la había cortometraje. visto, pensé que era un capítulo de una serie. Sí, o no, sea, yo que no- los yo no personajes hago trampa. habían arrancado. Yo puedo decir una esta vez. A ver, Entonces tenemos a Rafa. Prometí que iba a ayudarla y la ayudé, Miranda. Sí, siempre. ¡Oh! Uno tiene que cumplir sus también promesas. podríamos haber dicho, ¿no encontraste alguna cría? Miranda. Ah, también. Pero yo lo dije Uy, primero. qué momento ese, ¿no? Sí, porque Uy. es un momento. ¿No encontraste alguna cría? Sí, no. A mí este cortometraje me encanta. Bueno, pero hoy vamos a ponernos unas reglas para que todos sepan. Vamos a discutir estos 4 cortometrajes. No vamos a seguir nuestras secciones habituales, porque la idea es que comentemos estos 4 cortometrajes, cada uno de una manera un poquito más desordenada que siempre. Una conversación un poco más abierta, menos estructurada. Y ya, tiramos un dado a ver en qué orden iban a salir los cortometrajes. Y le tocó el primero a Carlos, con su Circo de las Mariposas. El circo de las mariposas. ¿Nos quieres Bueno, pues introducir un poquito arranquemos. de esta conversación? ¿Perdón, Rafa? Sí, que nos introduzcas un poco la conversación. Claro, claro, con esta. con todo gusto. Bueno, de entrada una película o un cortometraje realizado para inspirar, ¿no? Por este muchacho llamado Nick Vujicic, que desafortunadamente en su vida nació sin extremidades, una de esas cosas muy extrañas que pasan en la vida. Sin embargo, este muchacho, en lugar de caer en la depresión y caer en la tristeza y darse por muerto, al contrario, se convirtió en una estrella, se ha convertido en un inspirador de muchísima gente. Y bueno, uno de esos productos estrella justamente es este cortometraje, The Butterfly Circus, un cortometraje de 2009, dirigido por Joshua Wigel, un mensaje muy interesante por parte de IMDb que refleja realmente lo que pasa en el cortometraje. Dice, una compañía circense ilumina los espíritus de las personas en la era de la depresión en Estados Unidos e inspira la esperanza de un hombre sin extremidades. Aunque el concepto que presenta IMDb es bueno, la verdad es que le falta porque es una película que inspira mucho más que a ese hombre sin extremidades, ¿no? Inspira a los mismos muchachos que están ahí en la película, inspira a la gente, por supuesto, que va a ver las estrellas del circo o que se inspira en este circo, donde además se presentan 2 circos y no se hace esa diferencia en IMDb. El primer circo es un circo pues que hace burla incluso de la gente, ¿no? El otro circo que se encarga de resaltar justamente las habilidades, las características, lo bueno de estas personas que a lo mejor tienen algún problema y que en lugar de fijarnos en los problemas,
fijémonos en las habilidades, ¿no? En sus virtudes. Una película que además tiene una música increíble. La música es de Tim Williams. Tim Williams, que se ha convertido también en un héroe de la música, de las películas en general. Tiene muy buenas películas, vaya, le ha dado muchísima vida a muchas películas. Una de las más famosas, por ejemplo, es La casa al final de la calle, una película que también causó un revuelto importante. También es Valkyria, otra película que tuvo muchísimo renombre. Y bueno, en esta ocasión, pues presenta una música que realmente envuelve y se vuelve parte de la película que estás viendo, ¿no? Se vuelve parte de la escenografía. Una escena simplemente muy, muy emotiva es cuando Nick Vujicic, la estrella del circo, eventualmente encuentra un gran talento, se cae al agua y logra flotar, logra hacer nadar, aunque era un charquito muy, muy, muy poco profundo, digamos. Pues la verdad es que la gente se empieza a preocupar por él. ¿Y dónde está? ¿Y dónde cayó? Y sorpresa, él pudo nadar, ¿no? A pesar de carecer de sus extremidades, a pesar de que todo lo que le pueden decir, y eso lo hace al dueño del circo en este caso, que por cierto está representado por un actor mexicano, Eduardo Verástegui, que juega un papel impresionante como director de este circo. Entonces, una película muy inspiradora, una película que realmente es muy... muy fácil de digerir, muy atractiva. Es un poquito más que un cortometraje porque dura casi 20 minutos, pero la verdad es que es una película que deja mucho, ¿no? Que realmente te llena. Y más allá de que la gente se burle de los defectos de la demás gente, al contrario, hace resaltar cuáles son tus virtudes, cuáles son tus maravillas, por qué estás aquí, ¿no? Y lo presenta justamente con el título de The Butterfly Circus, representado por una crisálida, una mariposa que eventualmente, pues de ser un gusanito, se convierte en un capullo inerte sin movimiento alguno, mientras que está pasando ese proceso de transformación, de que realmente se convierte en ese, yo le llamé de alguna manera el cuento del patito feo, porque pasa a un escenario en el cual se convierte en una mariposa bellísima, ¿no? Y logra volar. Ese es realmente el sentido de Butterfly Circus. Muy recomendable para quienes ya lo hayan visto, pues comprenderán que es una película muy emotiva, muy, muy inspiradora, llamémosle. Y ahora sí, pues, ¿qué opinan mis compañeros aquí de Butterfly Circus? ¿Quién quiere empezar? Bueno, entonces yo empiezo. Dale. A mí personalmente me gustó mucho que la bailarina aérea se llamara Ana. Como, sí. Y sobre todo cuando él dice, es que tienes que mirar como lo que yo veo, cómo es la belleza tras la adversidad. Y me acordé de una historia sobre la flor de loto, que la flor de loto es la única flor que crece en la adversidad. Es decir, la flor de loto purifica su ambiente y se nutre de él para poder crecer. Entonces me acordé mucho de eso, de esa analogía. Eso es una analogía muy oriental. Y cada que mostraban a cada personaje y mostraban al viejito trapecista, a la mujer bailarina aérea, al hombre más fuerte del mundo y mostraban de cada uno su historia. Del único que no mostraban fue el contorsionista y escapista, pero de los demás sí mostraron que venían de un pasado difícil. Entonces fue muy bonito ver cómo, a pesar de que todos veían que habían perdido la magia en su vida, Méndez fue capaz de ver la magia en cada uno y les ayudó a recuperarlo. Yo creo que a veces necesitamos ayuda para que alguien nos ayude, valga la redundancia, a ver la magia en nuestras vidas o la magia de nosotros mismos, porque todos tenemos algo para dar. Y si tuviéramos a alguien que nos lo recordara en esos momentos, seguramente la vida sería un poco más llevadera para muchos, sobre todo en los momentos difíciles. Así que para mí, digamos que lo más bonito fue ese pedacito, en que mostraron lo que eran ellos, pero cómo los vio Méndez desde el principio. Desde que él vio al viejito tocando el acordeón solo en la calle, lo que hizo no fue darle dinero, sino darle un volante diciéndole, Poppy, el mejor trapecista del mundo. Él se creyó el cuento y luego los demás se lo creyeron también. Bueno, yo quiero hablar aquí acerca de los asuntos de los significantes. Esto es una parte muy importante, como en toda la teoría del psicoanálisis, de qué tanto poder cargan las palabras.
porque aquí lo que pasa es que tenemos un montón de personas que habían perdido todo aquello que les daba un lugar en el mundo, y viene este Méndez y los nombra y les da un lugar de personas y les da un lugar, o sea, los carga de significado, los carga de propósito, o les permite encontrar ese significado, ese propósito, y ya la historia que ellos se cuentan a sí mismos es muy distinta. Digamos que toda esa es la parte que me pareció pues como más interesante de este cortometraje, cómo a través de la palabra, del malentendido, de venir a decirle, eres magnífico, eres maravilloso, que inmediatamente la reacción de este muchacho Will es enojarse con él, pero se genera ese malentendido. Piensa que se está burlando de él, hasta que se entera que es el mejor pues el del circo más importante, y ya cambia la forma como entiende todo. Y empieza a ver cómo todos brillan y piensa que él no puede brillar, hasta que logra cambiar su narrativa. Finalmente, y esto lo habíamos contado en algún momento, la vida es una serie de historias que nosotros hemos entendido. Desde el psicoanálisis, la realidad es la construcción lingüística que hacemos del mundo que hemos experimentado. Es la forma como nos contamos la vida que hemos vivido. Entonces, esa forma como nos la contamos tiene todo que ver con cómo enfrentamos lo que viene. Aquí de alguna manera nos lo pintan pues como las curas mágicas, que con una palabrita entonces todo cambió. Esto es una persona que encontró que podía nadar, y ya no solamente podía nadar, sino que tiene la capacidad de saltar pues de una altura gigantesca. Y bueno, entonces digamos que ahí está un poquito como de la magia de contar una historia rápido, pero sí tiene que ver con eso, con cómo salir de la depresión. No tiene que ver con qué tanto medicamento tomaste, sino en qué momento logras volver a tomar las riendas contándote una historia nueva acerca de tu vida. Y esa realmente es la salida de la depresión. Digamos que el tratamiento psiquiátrico del medicamento es algo que nos sostiene con vida, ¿cierto? El antidepresivo sostiene, pero la salida de la depresión implica todo ese proceso de ser capaz de contarme otra historia acerca de mi vida, ser capaz de construir con palabras otro propósito. Entonces, esa parte me gustó. Me encontré con una controversia acerca de este muchacho al que le faltan las piernas y los brazos. Nick Vujicic. Nick Vujicic, porque al parecer pues él tenía un asistente que era o sea, su mano derecha por 15 años, es la persona que lo cargaba, que le cambiaba, que lo limpiaba, que lo bañaba, y en el momento que se enteró que este muchacho era gay, cortó todos los lazos con él inmediatamente, y eso ha sido una mancha como en la vida de este hombre, que tiene una historia tan interesante para contar. Entonces me dio un poquito de pesar, un poco de tristeza que una persona que ha sido alguien que aboga contra el bullying haya discriminado tan fuertemente a alguien tan cercano a su vida. Digamos que separando al hombre de la obra, me parece que esta obra, El Circo de las Mariposas, sí plantea un mensaje muy fuerte, y es muy lindo como él al final se vuelve la inspiración para un niño que estaba en muletas. Claro. Yo pienso que esta película deja muy claro que la palabra extraordinario puede tener diferentes significados de acuerdo a quien lo mire. Cuando este Méndez le dice que es extraordinario, lo toma mal. Y hay mucha gente que la diferencia, hablando ahorita pues de lo que plantea Rafa, la toma como una cosa negativa. Pero el protagonista fue descubriendo con el tiempo que lo extraordinario, o sea, lo poco común de cada uno, en vez de ser algo negativo, algo para burla, algo para hacer pues un fenómeno, una cosa rechazada, risible, era lo contrario, era lo que los hacía valiosos. Entonces, en el primer circo, me gusta mucho cómo juega con el color el director de para ayudarnos a percibir las sensaciones y los sentimientos que envuelven las dos visiones de la vida. La visión del primer circo, que es una visión toda pesimista, agresiva, fuerte, todo es café, oscuro, como desteñido. Sepia. Sí, muy. Sí, como muy sepia. Y las personas, la expresión facial, lo grotesco de cómo entra toda la gente a mirarlos, es tétrico, supremamente incómodo, sí. Entonces me parece que el director sabe crear muy bien la atmósfera que envuelve esa clase de pensamiento. O sea, ¿en qué mundo vive uno cuando vive la vida de esa manera? Sintiéndose que uno no pertenece, que uno es una cosa rara, que uno es un fenómeno, que uno no encaja, que si lo miran a uno es para burlarse.
en fin, él estaba tan cargado que mire que se le acerca a este hombre con esa expresión toda bonita, toda dulce, y él lo agrede, porque es un mundo en el que está habitando que es muy agresivo. Y nos traslada al otro mundo, al mundo de Méndez, donde todo es colorido, donde hay mucho rojo, donde hay vida, donde hay sonrisas, donde hay otro ambiente completamente diferente y se Mariposas. siente, sí, se siente pues como el ambiente de familia sobre todo. Un Eso arte. fue ¿Sabes lo qué? que más me La gustó. diferencia entre esos dos circos, el primero era un circo de fenómenos, el segundo era un circo muy artístico. Ajá. Y era un circo muy de, miren lo extraordinaria que es esta persona Ujú, positivamente, o sea, sí. miren, esta persona puede hacer algo que usted no. Esta persona no es común, no es como todo el mundo y eso es lo bello que esta persona tiene, eso es lo bueno que tiene para ofrecer, eso es lo que tiene para dar. O sea, era un circo como de entregar, eso fue lo que me gustó. Entonces es como el mensaje me parece que es muy bonito y yo pienso que aunque parezca mágicamente, ay, descubrió que tenía un propósito en la vida, yo pienso que sí fue gradual, fue percibiendo cómo ese mundo era diferente del mundo del que venía y fue dándose cuenta progresivamente de que la diferencia que él tenía con el resto de la gente no tenía por qué hacerlo feo, inútil, eh, motivo de burla, sino todo lo contrario. Y que él De hecho, podía cambia dar. el sentido de la palabra discriminar y discapacidad, ¿no? Uh -huh. Sí, que realmente la diferencia es donde está pues la belleza. Pues que realmente, por ejemplo, en el caso de las personas que no les gustan los inmigrantes, por ejemplo, que muchas veces cuando uno llega a una sociedad donde hay muchas culturas que están confluyendo allí, ahí es donde hay un mayor crecimiento, una mayor evolución, pienso yo, pues no sé, me parece que la diferencia es muy bella y ese es como el mensaje me parece a mí, o eso fue lo que yo entendí mirando la película. Y me gustó mucho también que la cuestión simbólica, pues, de pasar de oruga a mariposa, que tanto nos han repetido, pues ya es algo, pues, como una especie de cliché en el sentido de que ya lo hemos visto. Sin embargo, él lo sabe presentar de una manera muy dulce. Es Ese una proceso, metáfora muy pues, de común, pero funciona muy una bien. transformación. Sí, Muy sí, bien de cómo apretada, uno puede transformar la visión de la vida, ¿cierto? Y convertirla en algo extraordinario también. Y me acordaba también ahora que Ani mencionó que se había acordado de un asunto, yo también cuando estaba viendo el corto me acordaba de otro, porque yo estaba escuchando una chica que sigo por Instagram, yo le digo chica porque tiene mi edad. Una puberta, jovencita, una puberta. Una Buenaza. adolescente que En la estaba flor de la hablando juventud. ella sigue una corriente por allá filosófica como cabalística, una cosa rara, pero en una ocasión ella estaba hablando de una cosa que me gustó, que ella decía que lo bueno que te pasa, por supuesto, es por tu bien y lo malo que te pasa también. Porque esa visión del judaísmo medio fatalista dice que, bueno, si te llegó una cosa negativa a tu vida es porque la necesitabas. Tenías que aprender a ser más disciplinado o a manejar mejor el dinero o a saber distinguir en quién confiar, pero lo que llegó tenía, o sea, como mirar lo positivo en la situación negativa que se presenta. Entonces, este corto me recordó un poco esa conferencia de esta chica. Yo quería decir que, bueno, que el Buenaza. momento para mí más fuerte es cuando Méndez, y pienso que es el momento terapéutico, parece una intervención de un psicoanalista, cuando Méndez le repite a él esas palabras de un hombre al que Dios le ha dado la espalda, que él se Ah, enoja sí. tanto, y él le, ¿por qué me las repites? Porque tú las crees. Y ese es el punto donde empieza como ese proceso de controvertir la narrativa que te has contado, que me parece que fue muy interesante. Antes de pasar como al siguiente, yo quería decir que me parece muy interesante ver como de alguna manera en la elección de cada uno de nosotros del cortometraje, como en todas las elecciones que uno hace, algo de uno se revela. Sí. Claro. Entonces sí, me pareció que Algo terrorífico mío, en el entonces. caso de Olga, algo terrorífico. Y ya vamos Ay, para, en un momentico vamos para allá. Y no me gusta el terror. Ajá, que me pareció muy particular y me gustaría que si ahorita nos cuentas por qué escogiste esa, muy, muy interesante. Carlos nos escogió esta por ser por algo tan inspirador, ¿cierto? Absolutamente. Sí. Entonces vamos a ver el segundo, el que Ani escogió, que se llama El cuento de la luz de la luna.
Curiosamente, algo muy romántico que dice que no le gusta el romance. Sí. Pero es que es un romance con propósito, o sea, el romance Mm, tiene un Ah, propósito y no es como Igual el que, oh, romance. sí, es que mi propósito es enamorarme de ti. No. Entonces, por eso me gusta. Además que mezcla la fantasía y el simbolismo, que también es de lo que me gusta. Al fin y al cabo, eso es lo que yo hablo siempre que en este podcast. Pero bueno, sí, es una historia romántica, pero es un romance contado de una manera muy, como bueno, muy teatral, digámoslo así. Es un romance muy teatral. Bueno, como Carlos leyó la reseña, yo también más o menos. Entonces, el cuento de la luz de la luna es una animación 3D, pero es un cuento de hadas que cuenta la historia de la luna, de la luna, perdón, y su viaje personal para sobrepasar su miedo al rechazo y a otros prejuicios que van hacia él. Y también para pelear por lo que ama. Eso es lo que nos dice IMDb. Y pues a mí, como yo mencioné ahorita, mientras no estábamos acá, que a mí me parece que de cierta manera sí cuenta un poco lo que narra, porque nos cuenta la historia de la luna cuando aún era completamente oscura y que las estrellas la rechazaban precisamente porque temían que les robara su luz. Así que él trata siempre de sobreponerse a ese rechazo, invita a las estrellas a bailar en su baile de todas las noches, pero siempre es rechazado. Hasta que llega el momento en que llega el sol y se queda lo suficientemente cerca de la luna para que la luna lo vea, bueno, la vea, en este caso es una sol, la vea y decida que pues, decida querer acercarse al sol, venciendo todos los prejuicios, porque los prejuicios, al menos así lo vi yo, todas las estrellas lo que hacen es mostrar los prejuicios de la luna, o sea, el mismo miedo que tenía la luna hacia sí mismo al ver su sombra, al ver los cuernos, también es simbolizado en las estrellas que le impiden llegar hasta la luna, hasta el momento en que él vence la barrera de las estrellas y su casco se cae. En ese momento el sol la nota, bueno, el sol lo nota, la sol lo nota él porque la luna es masculino en este caso. Es confuso. Pero bueno, entonces el sol lo nota y deciden bailar. Y este baile es un eclipse. Apenas el sol, por su brillante luz, le pone las manos en su piel, empieza a quemarla, lo cual es una obvia referencia a las manchas de la luna, a las manchas, bueno, no solares, sino a las manchas que tiene la luna, que nosotros la vemos todas las noches con esas manchas, y que se supone que cada cierto tiempo vuelve el sol, las cicatrices de la luna ya han sanado, pero realmente no le importa y vuelve a bailar con ella cada cierto eclipse. Así que es la historia de cómo la luna encontró su luz propia. Es básicamente eso como lo que trata el cortometraje. Y lo que dicen es cierto, precisamente como es un cuento de hadas, es fantasía y como ya he mencionado muchas veces, a mí me encanta la fantasía. Por lo tanto, cuando mencionaron cortos, fue el primero que se me vino a la cabeza. Pensé en varios nacionales también, pero no sabía qué tan disponibles estaban, entonces por eso me quedé con esto, que me parece que es una historia muy inspiradora y muy bonita. Y ya pues le doy paso a mis compañeros. Y muy romántica. A mí Sí. me encantó porque he visto que en varias culturas hay diferentes explicaciones para los fenómenos naturales y el fenómeno del eclipse, pues esa es como una manera así mítica de explicar por qué ocurren los eclipses, porque dice al final de la historia que cada cierto tiempo se vuelven a encontrar para bailar otra vez. Entonces, de alguna manera nos están explicando, bueno, así es que ocurre y por esta razón es que me gustó también que la luna fuera, en este caso, varón y el sol fuera mujer, porque casi siempre la visión es contraria, que el sol es masculino, que la luna es femenina, y en la mitología es así, el sol es el carro de Apolo y la luna es la de Artemisa, y siempre es como toda femenina la luna. Siempre se la relaciona con las mujeres, con el ciclo menstrual, etcétera, etcétera. Y en este caso hay como otro planteamiento. Y lo que me alucinó, la música. Yo estaba sí. fascinada. Ujú. No investigué quién la hizo, no investigué mucho sobre la música, pero me encantó. O sea, yo estaba así, pero me tenía
completamente embobada la música, a pesar de que la historia es muy hermosa. Y me parece que otra vez vuelve a surgir el asunto de ser diferente, de destacar precisamente porque uno no es como todo el mundo, uno tiene características diferentes, especiales. Generalmente ocurre eso, que hay un rechazo. Y hace poquito inclusive estaba hablando de eso con mi hijo, de ciertas conductas que en el colegio de él son muy extendidas, entonces eso es lo normal. El que no actúa así, entonces es el raro, el que no encaja, el que no aceptan, porque aunque son cosas negativas, eso es lo normal, porque es lo que hace la mayoría. Y bueno, y acordándome de películas, por ejemplo, no la película, el libro de Soy Leyenda, donde ocurre un fenómeno que transforma a la mayoría de la gente en vampiros, el que permanece siendo humano, que supuestamente es normal, ese se convierte en el fenómeno al que hay que combatir, porque es el diferente. Entonces, en el caso pues de este corto, me pareció que ese también era como el mensaje. Este es distinto, pero puede encontrar también su luz. Así como la oruguita se puede convertir en mariposa, así como la persona que supuestamente no tiene nada para ofrecer, lo puede dar todo, ¿cierto? Llevarle a otros esa risa, esa alegría, esa felicidad de estar ahí, ese lugar alegre en que se convirtió ese circo. Lo mismo pasa como con este del sol y la luna. A mí me gustó mucho, me pareció muy hermoso. Yo quería, bueno, sí, o sea, porque ahorita Olga mencionó uno de los puntos centrales que yo quería tocar, que es que este está narrado como se construyen los mitos en todas las culturas, es mirar los fenómenos naturales, a ver qué explicación les podemos dar. Me hizo recordar un asunto, pues estudiando esos asuntos lingüísticos de cómo se entiende el mundo de acuerdo a si lo entendemos como masculino o femenino. Por ejemplo, un vehículo, un automóvil en francés es femenino. En alemán un puente es femenino, mientras que en español es masculino. Y es muy gracioso porque cuando la gente describe ese tipo de estructuras, tiene que ver también con si lo entiende como masculino o femenino. En español, cuando alguien piensa en un puente, casi siempre piensan en un puente fuerte, sólido. En alemán, cuando la gente piensa en un puente, lo describen como estilizado, elegante, y eso nos cambia, o sea, hay un montón de cosas que empiezan a cambiar la forma como percibimos todo. Entonces, poner a la luna como masculino y al sol como femenino hace también que aquí en esta historia jueguen de una manera distinta. Me hizo recordar también todas las historias de las lunas de sangre, cómo se entendía en esa luna cuando se ve roja y cómo tratamos de explicarla. En El Señor de los Anillos, cuando aparece una luna de sangre, dicen, se ha derramado sangre esta noche. Y es la forma como se explican estas cosas. La narración de este corto también, o sea, completamente narrada desde arriba por un narrador omnisciente en tercera persona, que nos cuenta desde afuera la historia. Me pareció muy, muy, muy bien manejado. La música compuesta por Alfredo Sirica, como recuerda mucho a esos valses de los salones europeos, y sonaba mucho como una caja de música. Me pareció preciosísima la música. La animación me recordó mucho a la animación de las películas de las Barbies. Sí. La animación fue de alguna manera lo que menos me gustó por las texturas, pero también sabe uno que detrás Pero de se esto... veía lindo, ¿no? Sí, o sea, y yo creo que uno podría decir que es una opción estilística, pero al mismo tiempo es que tanto presupuesto hay detrás de la producción, cuántas personas trabajan en un Seguro. cortometraje para crear las texturas, los movimientos, la captura de movimiento. Entonces es mucho más difícil hacer Sincronizaciones, sí, claro. hacer una muy buena animación Pero me con poco pareció muy presupuesto. bonito. Sí. Pues los colores de los personajes me gustaron mucho. Me encantó, ¿sabes qué? La construcción de los escenarios. O sea, Sí, la el aparición lugar. del sol me gustó mucho. Sí, Las el lugar puertas. es precioso. Las puertas. Sí, todo. A ver, es yo pausa. muy Yo lo que está diciendo Rafa y lo que acaba de decir Olga, los colores. Por un lado estamos hablando del sexo de la luna, ¿no? Si es él o la luna, él o la sol. Hay aparte el tema de los colores, porque se dieron cuenta que la luna está representada por un muchacho moreno, que a diferencia de los demás que son blanquitos, no son los que están ahí dando vida tanto a las estrellas como al sol. Y bueno, la sol que es pues un resplandor absoluto, ¿no? Pero aquí se trata justamente ese otro tema, porque eso que veían como un muchacho moreno,
perdón, resulta ser que es la gran estrella después de esto, ¿no? Y a mí me gusta mucho cómo lo reflejaron. Otra vez lo asocié un poquito con el Patito Feo. Al principio nadie lo veía, nadie lo pelaba, nadie lo quería, y sorpresa, resulta que es la gran inspiración para todos, ¿no? Históricamente en todas las culturas se le ha dado muchísima importancia a la luna. Es la que mueve los mares, es la que mueve al mundo, efectivamente relacionada con los ciclos de la vida, ¿no? La menstruación y muchos otros ciclos. La Los aztecas le siembra, la daban una... cosecha. Ajá, la siembra, a eso iba. Los aztecas, que es la cultura que da raíz a México, daban muchísimo que ver con tanto el sol como con la luna, con todas las estaciones, marcaba los ciclos, ¿no? Esto que mencionaba Ani al principio de se vuelven a enredar en el baile cada eclipse, bueno, eso pasa, ojo, no, yo no lo asocié con los eclipses, sino cada que hay una luna nueva o una luna llena, ¿no? Que son 2 etapas dentro de un mes, son distintas. Yo no lo asocié precisamente con el eclipse, aunque bien, efectivamente, sí se da a entender ahí que hay un eclipse. Yo lo relaciono más bien con las etapas que se dan durante el mes. En fin, siempre la luna ha sido un tema trascendental en todas las culturas. Se dice que los enamorados se ven a través de la luna, ¿no? Voltean al cielo y se ven reflejados en la luna. Entonces, la luna ha sido un factor importantísimo en todas las culturas, y a veces ni siquiera nos damos cuenta o no nos percatamos que es justo lo que refleja la película, el cortometraje. Y de repente nos damos cuenta que ahí está la luna y le dedicamos toda nuestra atención y le dedicamos además toda nuestra fe a la luna. Eso me gustó mucho cómo lo presentaron. Me gustó muchísimo la sincronización de movimientos, como tanto la música como el baile, como ya decía Rafa, el vals que se presenta, ¿no? Un vals precioso además, en el cual se olvidan todos y nada más presentan al sol y la luna entregados uno al otro. Me pareció poética la película, me pareció una verdadera joya de ilustraciones, de cómo la animaron. La verdad a mí me dejó muy contento, muy inspiradora, a pesar de que tiene muy poca voz, ¿no? Realmente la narrativa de la película es mucho más la animación que la voz que se habla, que cualquier texto que hubiera escrito en la voz, ¿no? Realmente la película no necesita voz, no Y es necesita un solo... altamente expresiva en esa animación. Absolutamente. Sí. Sí, no hace falta que hablen, es verdad. Mm. Y, por ejemplo, el asunto simbólico de que es notada la luna, el luna, cuando se le cae la máscara. También es muy bonito, o sea, mostrar su verdadero rostro, no ocultarse, no ocultar quién uno es realmente, sentirse orgulloso de lo que uno es, con sus colores que tenga. A mí me hizo acordar de una canción de Fito Páez, que se la escuché cantando con Joaquín Sabina, en la que dice que amores que no mueren matan, amores que matan nunca mueren. Y es de alguna manera lo que ese amor que es tan exageradamente fuerte, esa conexión tan fuerte que lo quema. Me pareció que ahí estaba como, era una cosa tan intensa esa conexión de ellos dos, que él estaba dispuesto a dejarse quemar para darse otro baile con ella y esperaba volverse a curar para volver a bailar con ella. Y que a partir de allí recibía su luz. Ajá. O sea, él antes no tenía luz propia, necesitaba, o sea, de alguna manera es como como encontrar el complemento de uno, en el sentido no de que uno, ¿no? Sí, como bueno, la luna necesita el sol para brillar, sí. Como a partir de ahí encontró su luz al encontrarse con este otro personaje. Pues me parece bonito lo que propone. Definitivamente sí. Yo quería mencionar algo sobre el reloj estelar. Por los símbolos que tenía. En el anillo de adentro estaban los 12 signos zodiacales, estaban los símbolos de cada uno, y en el de afuera estaban el de los planetas. Entonces era muy bonito porque además entre los dos círculos, entre los dos círculos estaban las constelaciones también, y las estatuas que estaban en el salón de baile eran también los signos zodiacales. Entonces, por ejemplo, en las puertas de ella estaban el de Tauro, el de Aries, el de Leo, Capricornio y Tauro. Y ahí en el de él, por ejemplo, ahí en la imagen que tenemos se ve que atrás, no abajo ni arriba, sino atrás, está Géminis.
Y ya pues no recuerdo muchos, pero sé que sí estaban ahí. Yo no caché eso, pero sí me fijé en las estatuas, pero no caché esto que estás mencionando. Muy interesante. Pues yo Bueno, soy una medio loca de la astrología. y pienso que hay un mensaje, o sea, me imagino que hay unos signos que rige el sol, otros que se rige la luna, otros que Marte y cosas así. Sí. Y también pienso que también es una metáfora bella de lo que ocurre cuando uno encuentra el verdadero amor, pues que tu verdadero amor te ayuda a brillar. Tu verdadero amor destaca, saca lo bueno que hay en ti y te ayuda sí, a brillar. Cuando una persona está enamorada y está en una buena relación, uno la ve radiante, ¿cierto? Entonces es como también lo que pasa en este romance del sol y la luna. Que la luna de estar por allá así como estaba, después estaba brillando. Bueno, entonces pasemos al tercero. De Oye, nuevo, pero fascinante. espera. Ah, dale, dale, Carlos. ¿Qué pasó? ¿Por qué Annie escogió esta película? Ujú. Ah, Pues yo ya sí. dije. Sí, ella dijo Bueno, al en fin. principio. Yo vuelvo a decir, no importa. De hecho, la encontré por casualidad. En Ok, Facebook, por ejemplo, estaba yo, pues sí, eso que uno simplemente mira Facebook, mira lo que pone la gente, y me salió de recomendado. Y lo vi yo, ¡ay! Me enamoré. Lo vi hace por ahí 4 años, me encantó, me pareció hermoso, espectacular, divino. Y sí, desde entonces lo veo de y- vez en cuando. ok. Súper. Bueno, entonces ahora sí, pasemos al tercero, que es el que nos recomendó Olga, el de El creador de muñecos. Correcto. Chan, chan, chan. Ese está Bueno, entonces, lo que menciona, voy a hacer la misma trampa que ustedes. En esta triste historia vemos a un matrimonio que perdió a su hijo. Así es como llegan con un creador de muñecos que les da algo que podría ayudarlos a lidiar con su duelo. Sin embargo, esto viene con algunas tétricas reglas que nunca se deben romper. Primero, ¿por qué la escogí? Bueno, estaba perdiendo el tiempo en TikTok y apareció el comienzo, solo el comienzo de este corto. Entonces me dejó intrigada, pero sobre todo por el asunto del duelo. Porque pues en los primeros minutos uno se da cuenta que es una pareja que está sufriendo por esa pérdida del niño y que buscaron en la desesperación, sobre todo de la madre, una manera de mitigar el dolor que están sintiendo. Entonces, por eso yo me fui a buscarlo a YouTube, porque yo quería ver cómo terminaba. O sea, yo sabía, de alguna manera ya habían dicho, esto es un corto de terror. Yo decía, bueno, si esto resulta una cosa por ahí demoníaca y cosas así, lo quito, no lo veo todo. Pero sí quiero ver cómo, porque siempre eso termina mal, ¿cierto? Evadir este tipo de cosas que son dolorosas y buscar las salidas fáciles generalmente termina mal. Y me gustó mucho, por eso lo recomendé, porque me parece que más allá pues de las cosas terroríficas, tétricas que pueda tener, es una buena reflexión acerca del duelo, no solamente pues por un ser querido que ha muerto, sino por una relación que se acaba, por un negocio que no salió, por una amistad que se rompe, tantos duelos que tiene uno que atravesar en la vida. Lo que pasa es que yo pienso que el más extremo es ese. Inclusive cuando mis niños eran chiquitos, nosotros mirábamos mucho Art Attack. Y uno de los chicos de Art Attack, pues esa historia Rudy. tan triste, fue algo así, le ocurrió algo como lo del, pues no exactamente pues un muñeco y todo eso, pero sí la muerte de su hijita pues no se pudo recuperar. Eso lo llevó a la muerte a él. Entonces, hay personas así que atraviesan un duelo. Yo también conocí una mujer, yo pensé que se había acabado de separar, porque la tristeza de esa mujer era una cosa así que lo traspasaba a uno. Cuando pues le quise preguntar cuánto hacía que le había ocurrido esto, que su marido la había abandonado, 23 años. Entonces, imagínate, hay personas que se quedan absolutamente atrapadas, se quedan como en un bucle y emocionalmente no logran salir. Entonces, yo pienso que esta película puede ser una sacudida fuerte para algunas personas si saben captar el mensaje que trae. Pues por eso la recomendé, porque lo que ocurre acá también tiene que ver con ese asunto de seguir las reglas. Asumir el duelo como lo que tiene que ser, de alguna manera, es seguir las reglas. Así son las cosas. Esto hay que atravesarlo así. Y evadir esas reglas lo lleva a uno generalmente a ese tipo de desastre.
que le ocurre tanto a la madre como al señor, al padre del niño. Les ocurre como la misma desgracia. Ella no puede superar la muerte del bebé y él no puede superar la muerte de su esposa. Entonces, esa es la razón por la que lo recomendé. Me parece también que fue muy efectivamente contado. O sea, otra cosa que me encantó y que me gusta de casi todos los escritores que me gustan es esa manera como sorpresiva de mostrarle a uno al final. O sea, que uno no se espera que las cosas vayan a ser así. Cómo lo sorprende a uno. Cómo al final, pues uno crea un impacto tan fuerte pues en uno ese final que es de esa clase de cortos que no se le olvidan a uno. Y yo pienso que una buena historia se le queda a uno en la memoria, la quiere uno llegar a contársela a la mamá, ay, me vi una película, es la clase de cosas que uno quiere compartir. Entonces hay un terror maluco que es como asustar por asustar, asquear por asquear, pero aquí por lo menos vi como, también como dijo Annie, que la historia de amor tenía como un trasfondo, un propósito. En este caso yo también vi que la historia tenía un propósito, el propósito de ilustrar lo que ocurre cuando uno evade el duelo. No se puede evadir, lamentablemente o afortunadamente, no se puede evadir. Hace un momentico dijiste algo, Olga, y ahí hablando de cuáles, para mí las películas de terror me gustan, pero las que más me gustan no son las que te asquean, sino las que te perturban. Que cuando termina la película te vas a dormir, miras hacia atrás a ver si hay algo, te parece haber visto algo en el espejo, o te vas a la cama como, y si me duermo, ¿qué puede pasar? Y si aparece tal cosa, o sencillamente te deja con una sensación como de turbación tan fuerte que te cuesta dormirte. Para mí esas son las mejores películas de terror. No es en la que te muestran las tripas ni el monstruo más feo, no, es eso. Es las perturbadoras, son las que más me gustan a mí. Y esta película, este cortometraje me parece que tiene algunos de esos elementos. Me recordó una de mis películas de terror favoritas que se llama Cementerio de Mascotas, que me dejó traumatizado desde que Total. la vi la primera vez. Me encantó y es precisamente sobre un papá que no puede con la muerte de su hijo y lo entierra en un cementerio donde el niño vuelve, pero algo se pierde de ese niño cuando vuelve maligno. Ya lo habían hecho con el gato y también el gato había vuelto maligno. Y bueno, pasan un montón de cosas y todo alrededor de el papá no ser capaz de dejar ir a su hijo. Nosotros en la Facultad de Psicología hablábamos mucho de eso, de qué tan largo es, pues qué es lo normal en un duelo. Y esa reflexión fue interesante. ¿Usted cómo le dice a alguien cuánto tiempo se puede demorar superando la muerte del ser que más quería? ¿Cuánto tiempo es normal? Y cuantificarlo es imposible. Que el duelo se estanque es peligroso porque lleva a la persona a un estado como estos o lo que estabas contando, Olga, de 23 años. O sea, hay un libro de poesía que es el libro favorito de mi esposa que se llama La amada inmóvil de Amado Nervo. Ah, sí. Y Amado Nervo muestra, o sea, ese libro parece un tratado sobre la depresión y el duelo. No, ni siquiera la depresión, el duelo. Es que el duelo no necesariamente es depresión, el duelo no es algo patológico, el duelo es normal. Y Amado Nervo en ese libro nos muestra 10 años de poemas que él escribió a esa amada que murió de repente después de un romance muy fuerte. Y durante Pero 10 años cuenta todas las eso fases. eso puede ser un proceso, digamos, Sí, una claro, terapia de sanación, ponerse a escribir completamente. poemas. Y para él lo fue. O sea, esos 10 años uno ve que empieza por la negación, no lo cree, empieza a pasar por la rabia, cómo te fuiste. Tiene una de sus frases más lindas cuando dice, ha de sobrarme la mitad del lecho y ha de faltarme la mitad del alma. Y hasta que llega un punto en que cada vez le cuesta más recordar su cara, que ya empieza a vivir de nuevo y sencillamente se vuelve como alguien a quien le escribe de vez en cuando algunas cosas. Y es todo el proceso del duelo. Pero cuando el duelo se estanca, ahí sí es peligroso. Porque pasan cosas como la que pasó en este cortometraje. Dicen por ahí que la tristeza dura 2 semanas, ¿no? Más allá de ese tiempo ya se convierte en depresión. No, tampoco. Eso suena muy tétrico. No, la depresión, lo que pasa es que con la depresión tiene que ser durante, bueno, pues digamos el criterio clínico durante muchas semanas de manera sostenida y sin una razón clara. Que no haya una razón por la que una razón directa por la que esa tristeza apareció. Porque, por ejemplo, tras la muerte de alguien, pues es lógico que la tristeza se quede ahí incluso durante Sí, pero algunos años. es lógico Claro. que a los 23 años todavía esté uno triste por No, eso. no, no, perdón, eso ya Lógico es una cosa, sano es poco otra. lógico.
Sí, Sí, no, exacto. no, eso ya es enfermizo. Pero son dos Yo cosas pienso que ahí distintas. ya hay un problema. No, Pero claro. O habría sea, que Pero es que la ver en muerte en qué sí misma puntos genera un están. problema, ¿cierto? sí, Ahora, si es por sano o no, ya supuesto, es el otra abandono, discusión. el rechazo, son Sí, cosas que duelen mucho, pero es como cuando hay una herida en el cuerpo. Hay un sí. proceso natural, De obviamente sigue sanación. ardiendo al otro día, a los 3 días, Ajá. hay un tiempo como normal de sanación en el cuerpo. Una Mm. herida abierta a 23 años, Pero ya hay puede una no ser una patología, o herida sea, ya hay. abierta. Yo lo vería más bien como una lesión crónica. Ujú. Yo lo pensaría de esa manera. Hay lesiones crónicas que te pueden doler durante años. En El Señor de los Anillos también la muestran, la herida de Frodo en el hombro, Ah, que sí. pasados un montón de años le seguía doliendo nunca. Y cada año, en el aniversario de esa herida, le dolía mucho más. Pero es que yo creo que hay cosas que duelen toda la vida, pero uno no está atrapado en ese dolor. Sí. Pues la muerte de un hijo, yo pienso que eso es algo que nunca va a dejar de doler. Mm. Inclusive hace poco escuchaba yo a Isabel Allende hablar de la muerte de su hija y de cómo todavía, después de más de 20 años, sigue sintiendo mucho dolor por la muerte de ella, pero no está, digamos, acostada en la cama llorando, que no se puede levantar porque su hija se murió. O sea, de pronto la primera semana, como dijo Carlos, la segunda. Pero yo, Yo pienso que bueno, aunque haya una lesión que sea crónica, hay un acomodo del Mm. cuerpo de la vida a la lesión y Sí. entonces con el tiempo hay una manera de ser funcional a pesar del dolor. Pues pienso yo Freud lo que explicaba muy interiormente claro. debería ser algo así. Freud hacía una explicación súper clara sobre eso. Digamos que estas personas que se van duelen, sea porque murieron, sea porque nos dejaron. Duele porque había un montón de energía pulsional puesta sobre esa persona, un montón lo llamaba las catexias. Hay un montón de afecto, pongámoslo de esa manera, puesto sobre esta persona. Y una vez que la persona ya no está, el afecto está ahí puesto. Y por eso pasamos por un lugar, ay, me recuerda a esta persona. Y los afectos están puestos sobre ello. Entonces el duelo en ese sentido es volver a poner ese afecto en el mundo, volver a traerlo a otras cosas, que ese recuerdo no genere el mismo dolor que antes, que no se siga viviendo como presente, sino que se pueda haber escrito ya como pasado. y ahí quería mencionar algo. O sea, obviamente no menciono nombres por respeto, pero yo conozco una persona que perdió a su hermano muy pequeños. El hermano estaba muy pequeño y esta persona también. Y a partir de ese momento fue un quiebre tan grande en su vida que nunca volvió a ser igual y que tenía recaídas. O sea, a pesar de que era funcional, como lo dijiste, tenía sus recaídas, pero también eso llevó a ciertos trastornos alimenticios y otras consecuencias que eran todas consecuencia de ese mismo duelo, porque nunca se despegó del todo de eso. O sea, llegó el momento en que el duelo no se terminó, sino que hay momentos en que simplemente no es tan fuerte y hay otros momentos en que cualquier cosa lo aviva. Y pasó cuando tuvo un hijo fue como volver a revivir esas mismas cosas, a pesar de que no se muestre todo el tiempo pues afectado, pero sí va a actuar diferente con el hijo que tuvo precisamente por ese temor que de cierta manera todavía tiene, de esa cosa que lo marcó cuando era más joven. Y eso es el trauma, es seguir reviviendo lo pasado como si fuera presente porque nunca se pudo entender. Y ahí volvía al concepto de lo real, lo imaginario y lo simbólico. Si eso es un real que se sigue viviendo, si yo pudiera escribirlo como simbólico, si pudiera ponerlo en palabras, si pudiera narrarlo, contarme una narrativa diferente, podría ponerlo como en mi historia como pasado. El problema es cuando eso es muy común ante los actos muy violentos, ante las muertes repentinas, que cuesta mucho escribir eso en el pasado, entonces se sigue reviviendo como presente. La psicosis de guerra también son eso, el estrés postraumático tiene mucho que ver con eso, con no ser capaz de dejar eso en el pasado y seguirlo reviviendo como presente. Y supongo que debe ser igual en un secuestro, una situación así, ¿no? Sí. Y ojo, esto es algo muy totalmente personal, de forma personalísima, se dice por ahí. Yo entiendo que el dolor puede ser temporal, pero la pérdida es permanente. Y además, las pérdidas hay, cuando la ves como un espectador, dices, no, pues es que está mal, ¿no? Y pobre güey está jodido y debería ir a un psiquiatra, Sí. a un psicólogo, lo que le quieras decir, pero a fin de cuentas, la persona es adentro de la persona quien se está viviendo ese duelo que a veces puede ser permanente. Yo lo reflejo específicamente, yo perdí a una persona que amé muchísimo a los 19 años de edad. Me costó
años enterrarla. Logré enterrarla, la verdad, después de mucho tiempo. Fácil, me cae que no lo es, ¿no? Pero eventualmente lo logras hacer. Pero eso fue mi caso. Los que estaban alrededor decían, oye, pues, next page, ¿no? Y pues se dice muy fácil, pero eso lo vive cada quien. Claro. Entonces, por eso digo, el dolor es temporal, pero la pérdida es permanente. Volviendo al cortometraje, que creo que es lo que nos atañe en este caso, a mí me gustó mucho cómo lo llevaron y me gustó muchísimo el final, porque el muchacho, el marido, el esposo, ya que habían firmado el pacto con, como Dorian Gray, ¿no? El pacto con el diablo para mantén a tu hijo vivo mientras estás aquí en la casa. Ujú. Y no se dio cuenta de que él estaba viviendo un infierno hasta que realmente salió al sol a darse cuenta de lo que estaba pasando en su propia vida. Y volvemos a que es la forma en que lo ve cada quien. Aquí no se muestra qué pasó con la familia, con los abuelos, con los hermanos, primos, no se ve nada, ¿no? Es simplemente adentro de un núcleo cerrado, la casa, donde no entra más que la luz artificial. Pero cuando salen a la luz las cosas, se ven totalmente diferentes. Y es lo que estábamos platicando de que esto lo vive cada quien. Entonces, al final de cómo lo presentaron en la película, a mí me gustó muchísimo. Cuando empecé a ver, yo dije, esto va a estar tétrico, va a estar diabólico, ¿no? Pero efectivamente seguí viendo el documental, me gustó mucho efectivamente porque cómo se le da a uno cuenta de que tiene que superar ese golpe, de que ya lo tienes que aceptar, no hay de otra. Yo tuve un accidente de motocicleta que me destrozó mi pierna, tengo mi pierna que me duele cada año, o sea, yo pudo ya haber pasado el dolor, pero con el frío que creen, tengo aquí mi tlapalería, ¿no? Las partes de fierro pues se congelan y entonces en invierno me duele la pierna. Este, no es algo de que yo quiero olvidarlo, es algo de que se hace presente con el frío. Y obviamente pues me regresa a esa situación, pero ojo, no por eso vas a vivir con ello 23 años cargándolo como en el caso de esta muchacha que dice Olga, ¿no? O en el caso del muchacho de la película, hasta que no te das cuenta, no vuelves a superarlo, no puedes superarlo, sino hasta que realmente te das cuenta de que estás cargando un muñeco, ¿no? Sí. A mí me parece que es una metáfora muy linda de la negación, este Sí. cortometraje. Es Sí, no quiero entender que esto sí, pasó. sí, Prefiero mentirme, prefiero creerme la mentira. Y bueno, y eventualmente cuando me vuelvo a encontrar con la verdad, es como si el duelo hubiera estado suspendido esperando a que por fin lo enfrente. Y si lo vuelve a negar, va a seguirlo esperando, va a estar ahí. Esas cosas hay que enfrentarlas eventualmente cuando uno tenga los elementos psíquicos para hacerlo. Y sí. estos personajes no pudieron enfrentarlo, ninguno de los dos. Sí. ¿Sabes, Rafa? Esto que mencionas ahí me deja como que el mensaje, le diste el tono perfecto para cerrar, porque nosotros no escogemos las tragedias que nos pasan, pero sí escogemos la forma en que reaccionamos ante ellas, ¿no? Creo que ese es el mensaje que me deja este cortometraje. Súper. Yo Yo los ahí invito diría, entonces. Ah, ¿cómo? ¿Cómo? no, no, es que yo no he hablado del corto. Ah, perdón. Los Ajá. invito a que escuchemos a Annie. Gracias, gracias. No, yo iba a decir que yo mientras veía este corto me acordé de una película coreana de terror, precisamente, que se llama Casa de Muñecas. Esta consiste en que se supone que, bueno, esa es la premisa de la película. Cuando tú le das demasiado amor a una muñeca, esta cobra vida y el alma de las muñecas está en sus ojos. Entonces, si tú quieres matar a una muñeca, le tienes que dañar los ojos. Bueno, todo eso se desarrolla en una casa muy vieja de un coleccionista de muñecas y se trata sobre una muñeca en específico que es muy antigua, y que lleva mucho tiempo albergando odio por las personas que mataron a su creador. Entonces, obviamente, como película de estas de violencia, entonces empiezan a matar a todas las personas que están en la casa. Pero hay una muñeca en específico que es la que casualmente era la muñeca de la protagonista. Obviamente es un casualmente. Y que al principio está muy feliz de reencontrarse con su amiga porque por X o Y motivo se tuvieron que separar en el pasado. Entonces, cuando la vuelve a ver, la otra muñeca, la malvada, la convence de que mate a sus amigos para no matarla a ella. A la final es muy triste porque la muñeca muere amando a su dueña y la dueña la deja en la casa. Pero entonces me acordaba de esto por el simbolismo con las muñecas. Las muñecas y el terror son algo que ha existido
por generaciones, sino podemos mirar a Annabelle, que Annabelle también es una muñeca Chucky. poseída. Es un buen maridaje. Chucky. Sí, porque es que está la parte de las muñecas antiguas que eran muy escalofriantes, y en este caso los de esta película se parecen a los muñecos de trapo, que es, a mí al menos me recordó también a los muñecos de Coraline, sobre todo por los ojos, por el tipo de ojos que tenía. Así que también me parece muy importante esa parte de los ojos porque vuelve el tema, el alma de una muñeca está en sus ojos. Así que eso era con lo que quería comentar. Me hiciste acordar de una persona que yo conocí que tenía una colección de muñecas en la sala, una colección, eran como muñecas antiguas, de esas muy miedosas, y las tenía todo el tiempo sentadas en el sofá, en la sala. Ay, no. Y cuando llegaba a la casa saludaba a las niñas. Y la casa era oscura, lúgubre. Y no le contestaron un día, hola. Yo me imagino que sí. Porque yo sí Qué tengo la bien. impresión de que ella estaba tocadita. Sí. Sí, esa casa de ella sería perfecta como para inspirarse para una película de terror. De verdad que sí. Y una historia de terror, ahí hay una historia de terror. Uy, pero esperando a que la contemos, pues, total. Sí, del Sí, todo. sí. Pero sí, también para terminar, en el corto también hay otro asunto y es cuando uno juzga al otro y termina haciendo lo mismo. Sí, Ah, sí. Que también le pasa a uno por ahí muy seguido. sí, él pensó que lo había enfrentado de manera más sana y después se enfrentó Sí. con que no. Que él era el cuerdo, ¿no? Sí, él Sí, de alguna él manera era se había sensato. contado esa historia. Sí, sí. Sí, entonces, bueno, con esto los invito a pasar al último corto. Este fue el que yo escogí. Bueno, a mí me encanta la animación, me encanta como ver qué están haciendo los animadores en el mundo. Y soy un súper fanático de las historias donde hay un alto contenido psicológico. Y me parece más impresionante cuando logran coger una criatura fantástica y darle un fuerte contenido psicológico, como me pasó con Gollum en El Señor de los Anillos, que para mí es uno de los mejores personajes que yo he leído en la literatura, me encanta, y digamos que la estructura de personalidad que le dieron es algo que no existe en la vida real, porque es como una psicosis donde esa otra personalidad realmente es causada por un factor externo, y es algo que pues, digamos que en la humanidad no se ve. Lo más cercano es la psicosis exotóxica, que es causada por sustancias. No es lo mismo que un ente que está tratando de ejercer un poder sobre mí. Entonces Gollum siempre me pareció fascinante. Estos personajes de este cortometraje me parecieron increíbles, me encantó la animación, me encanta la forma como de alguna manera hay una reivindicación y casi que una venganza de esa mujer maltratada que encuentra la forma de hacerles pagar a todos por lo que le han hecho. Entonces, más allá pues de obviamente lo que uno piense sobre la violencia, pienso que lo que esta mujer vivió de alguna manera la empujó a volver a esa naturaleza violenta que ella tenía. Entonces, esa es la razón por la que lo escogí. Esta antología de Love, Death and Robots que está en Netflix me encanta. No me he visto todos los capítulos porque ya van 3 temporadas. Me vi completa la primera, estoy viendo la segunda. Y en la primera temporada me encontré y me encontré otro que se llama La ventaja de Sony's Edge, que es increíble. Pero entonces, bueno, escogí que es un capítulo que habla de Liang, el hijo de un cazador de monstruos, de un cazador de demonios, que está con su padre persiguiendo a una Huli Jing, que es un demonio, pues de alguna manera lo cuentan como un demonio. Vi una definición que dice que una sirena zorro. Y bueno, en mitad de toda esa cacería, él se da cuenta que estos seres fantásticos no son lo que pensaban. Kitsune es el tipo de monstruo, pues haciendo un poquito de investigación, que es un zorro persona. Entonces, el zorro es un ser inteligente, ya ni nos lo había contado, un ser maravilloso en la cultura japonesa. Entonces, digamos que matar a esta criatura era en sí mismo un error porque había un malentendido. Y una vez que Liang, el niño, se da cuenta de esto y se da cuenta que este demonio al que mataron tenía un cachorro, una niña, decide esconderla y protegerla. Después de la muerte de su padre, él sigue protegiéndola, ella ha crecido, pero vino una modernización de Japón en esa época, todo con el tema del steampunk,
que es como si la electricidad nunca se hubiera desarrollado, sino la máquina de vapor hubiera sido la que se desarrolló pues hasta altísimos niveles de tecnología. Entonces, esa temática steampunk está permeando aquí toda la propuesta visual. Y en ese proceso de modernización de Japón, ellos tienen que tratar de actualizarse. Él se vuelve un experto en el manejo y la reparación de esas máquinas, y ella va perdiendo cada vez más la magia, porque la magia se está yendo del mundo, entonces ella va perdiendo su forma real, que es su forma de zorro. Eh, Vive una experiencia muy traumática porque la única forma que tiene de subsistir es convertirse en prostituta para estos nobles ingleses que llegan allá a invadir todo. Y el gobernador le hace algo terrible, o sea, no solamente es una violación, ella reemplaza todo su cuerpo por máquinas, porque él solamente se puede excitar con máquinas. Y la drogan, le hacen esta transformación y ella busca venganza, le pide ayuda a su amigo Liang y, y él la convierte de nuevo en esa criatura mágica, ahora a punta de tecnología. Me pareció fascinante la forma como presentaron esta historia. Me encantó la profundidad psicológica de ambos personajes. Él es un amigo de ella que la apoya en todo hasta el final. Y ella tenía una característica salvaje que de alguna manera a medida que pasaba el tiempo había ido perdiendo, pero con lo que le pasa decide sacar las garras y luchar una vez más ante la adversidad. Eso quería contar yo como de este cortometraje. Abro la Es que discusión. Yo quería... primero las damas, por favor, adelante, Ani. Gracias. No, yo quería decir que no es en Japón, sino en Hong Kong. Ah, tiene razón, en Hong Kong, sí, sí, total. Y En la ya, China. pues también iba a decir otras Pero- cosas, pero Pero sí debe ser el mismo personaje, el Kitsune. digamos que sí. Lo que pasa es que China, como fue uno de los grandes imperios antiguos, fue una gran influencia para Japón. Japón fue como el primo pequeño y adoptado de China hasta que Japón dijo, pues ya no, y peleó contra China y hizo barbaridades. Hasta ahí fue la relación diplomática de China y Japón, que eso es algo que los japoneses no cuentan, de esas cosas que esconden sobre su historia, ellos esconden todas las masacres que hicieron en China. Pero sí, o sea, ellos permearon la cultura de Japón enormemente, tanto así que las religiones de ambos países tienen, digamos, muchas similitudes, entre ellas precisamente lo de los espíritus. Entonces es dos maneras de contar el mismo espíritu zorro, solo que en este caso hablan del encanto de los espíritus zorro, pero que en el folclore japonés no es tan común, que hay otros espíritus que tienen ese tipo de encanto, pero en el japonés no. En el japonés está el kitsune, que es el zorro astuto y bueno, sí son hermosos, pero no tienen esa característica de belleza fantasmagórica que encanta a cualquiera. Sí, este es el Huli Algo, Jing. ajá, exacto. Algo que quería mencionar sobre los zorros y que es muy importante es el número de colas. Si nosotros vemos cuando Jen era una niña, pues cuando era una cachorrita, tenía una sola cola. Incluso a su mamá solo le mostraron una cola. Pero en cambio, cuando él la transforma en este animatrónico, no, animatrónico no, Ese es un robot. autómata. En este autómata, si uno se pone a contar, tiene 9 colas. Ese es el estadio máximo de un zorro. O sea, un zorro espiritual con 9 colas es, espero que seas tu amigo, o si no, huye. Porque ese es el estadio máximo espiritual, el máximo poder de un zorro. Ya puedes seguir. Ya. Olga, sí. Como ahorita ibas a hablar, entonces yo estaba aquí esperando que Carlos hablara. Ladies first, always ladies first. Bueno, me gusta mucho la historia, pensé que era una serie y me quedo muy triste de saber que no es una serie, porque son personajes que uno quiere seguir viendo y saber qué pasa y mirar a dónde va a ir a parar esa venganza. Y me parece que aparte del asunto tecnológico, pues hay un enfrentamiento, hay una oposición como de la fantasía y siempre como de la ciencia como destructora de la fantasía, de la creatividad y de alguna manera de la bondad. La ciencia como que irrumpe y el supuesto progreso de una manera agresiva, destruyendo como la magia de la vida.
Entonces los seres míticos son los primeros en desaparecer y son los que más se ven afectados por el humano. De alguna manera, como ocurre con el personaje humano, se adapta. Y el humano puede llegar hasta ese punto en que llegó él, de, digamos, hasta disfrutar, de manipular la naturaleza de esa manera, ¿cierto? De convertirse en un amo de la naturaleza y extraerle pues lo que necesite. Pero en el caso de los seres míticos, de los seres fantásticos, sufren terriblemente y esto los coarta, los desaparece. Yo pues leyendo un poquito sí pensé que era ese kitsune porque es el protector de los bosques y de alguna manera esta gente estaba como arrasando los bosques y acabando pues con la naturaleza. Y Hong Kong, bueno, yo no sé mucho de Hong Kong, no conozco mucho, pero sí sé que es una ciudad enorme, pues que el tamaño de los edificios es monstruoso, que son unos edificios de viviendas, pues unas moles. Entonces es como la muestra de cómo esa llegada bueno, y no solamente es la llegada del supuesto progreso, sino la visión occidental del mundo y de la vida, tan utilitarista, tan materialista. Entonces me parece que ahí está muy bien retratado como esa oposición entre esas dos fuerzas y que esta cultura ha sido acusada pues de que hay mucho machismo, pues sí lo hay. Pero la visión occidental de la mujer es así, o sea, también utilitarista, materialista, también como hacen con la naturaleza, que es una vejación completa, lo mismo hacen con la mujer, hasta convertirla literalmente en una cosa. Cosificarla siendo humana ya era grave, ahora llevarla al extremo de la cosificación, que es convertirla efectivamente en un objeto, y ese espíritu herido, ese espíritu destrozado que lo ha perdido todo, que perdió a su madre, que perdió su bosque, que perdió su naturaleza, su esencia mítica, pues fantástica, es la que va a cobrar venganza. Entonces, por eso me quedo muy triste de que no puedo seguir viendo la historia y, y me pareció muy bonito. La amistad me encantó porque rara vez eso ocurre en la vida Entre un hombre y real, una mujer. que una amistad sea tan transparente y tan genuina, incluso entre dos mujeres o entre dos hombres, como la que mantienen estos dos personajes, que genuinamente este hombre es un amigo y la amistad es muy generosa, o sea, la amistad real es extremadamente generosa. Y me parece una vuelta, que es darle la vuelta de una manera muy efectiva, que mediante la ciencia ella recupere sus poderes de alguna manera. Y me pareció bellísima la transformación. O sea, yo pensé que él le iba a poner, no sé, cañones y cosas así, pero me pareció hermoso que la transformara en lo que ella por naturaleza tendría que ser. Sí. Que ella pudiera regresar de alguna manera a su esencia, así fuera medio artificialmente por medio de la ciencia, pero que ella pudiera volver a ser lo que era para realizar pues esta venganza, y que en la venganza ella está buscando de alguna manera un sentido para la vida, porque lo había perdido por completo. No, a mí me encantó. Me quedo muy triste que no es una serie. Cierto, le encantaría uno ver una película entera, una serie. Una serie. Sí, con estos personajes. Eso me ha pasado con muchos de esta antología de Love, Death and Robots. Sí. Que uno dice, o sea, el de Sony's Edge, yo diría que rico una película sobre esto, una serie sobre esto sería increíble. Y este es otro. Hay unos que son muy divertidos. El de El yogur que conquistó al mundo es muy divertido. Pero de Buena Cacería tiene una profundidad muy especial. A mí me encanta, la música me encanta. Y me encanta el final. O sea, el diálogo, los diálogos que tienen aquí son preciosos. Y cuando ella se para sobre el balcón y él la despide diciéndole buena cacería. O sea, deseándole que tenga buena casa. Entre los grupos scout, una de las costumbres es despedirse diciendo buena cacería. Y es precisamente como cuando alguien va al bosque a tratar de sobrevivir, se le desea una buena casa. Esto que mencionas, Rafa, bueno, yo traigo varias cosas que platicar, pero me enfoco en esto que estás platicando, justo que le da el título de la buena cacería.
Me encontré un artículo de por qué cazan a las Holy Jing, ¿no? Dice así, ya sabemos que no son naturalmente perversas, sino que por su belleza generaban todo tipo de reacciones extrañas en los hombres. La gente de las villas asociaban estas desgracias a la existencia como tal de estas criaturas, y entonces le pagaban a cazadores para que las asesinaran. Digo, es como que contradictorio, ¿no? Porque Sí. con la belleza que traen estos animalitos, que ojo, no son animalitos, son robots de entrada, ¿no? Y ahí hago mi comentario tecnológico, ustedes sabrán, yo soy un tecnólogo de corazón, de cabecera. A mí me gustó mucho cómo llevan la inteligencia artificial y la robótica, obviamente ligadas una con la otra, a convertirse en un ser que no es al servicio del hombre. Ese ha sido realmente el paradigma de la inteligencia artificial y de la robótica. Máquinas al servicio del hombre, ¿no? Y en este caso es asociado a un mundo totalmente espiritual, a un mundo en el cual hay mucho más allá de lo que es la relación hombre-máquina. Y al contrario, esto se va a un plano muy lejano a lo que se maneja normalmente de la inteligencia artificial, de la robótica, ¿no? Me llama mucho cómo ha evolucionado la tecnología en estos seres. Ya realmente es increíble que hoy le puedas hablar pues, al teléfono y decirle, oye Siri, apaga la luz, ¿verdad? Alexa y a los que ustedes quieran. Entonces, ¿cómo distinguir de un mundo tecnificado a un mundo espiritualizado? Y no porque yo crea en espíritus ni nada de eso, sino porque el sentido que le dan en este cortometraje, la verdad es que está muy orientado a ese mundo espiritual, a ese mundo de conexión, más allá de un robot, con un ser, porque se convierte realmente en un ser de vida, ¿no? Un ser de luz, además. A mí me gustó muchísimo el cortometraje, me pareció muy bien ejecutado, muy bien realizado. En términos de animación está padrísimo, también la música está súper bien sincronizada, y cómo transmiten una historia a nivel de esta producción me fascinó, realmente. Como dicen, estaría genial que hubiera una serie de este tipo, que no te deje con Con ¿qué ganas pasa? de más. Con ganas de más, sí, claro. Pero la verdad es que me gustó muchísimo cómo le dan ese sentido de asociación tecnológico-espiritual, que es algo que no se ve frecuentemente, es algo que la gente no considera, ¿no? Eso es, las máquinas al servicio de la humanidad, y en este caso es algo totalmente distinto. Me gustó mucho francamente cómo lo presentaron. Muy buena elección, Rafa. ¿Alguien más quiere agregar algo sobre este? Bueno, porque ya hemos llegado entonces, ya acabamos de cubrir los 4. Yo creo que podemos decir que muy recomendados, se los recomendamos mucho los 4. Vamos a dejar todos los links a estos cortometrajes en las descripciones de nuestros videos. Bueno, entonces ya hemos llegado al final de nuestro episodio. Esperamos que lo hayan disfrutado. Nosotros disfrutamos muchísimo ver estos 4 cortometrajes, explorar estas otras formas narrativas de historias cortas, con un tiempo limitado también para contar toda una historia. Y que, bueno, ahí vieron 4 historias completamente distintas, pero con cosas muy interesantes. Esto fue todo por hoy. Para la próxima semana estaremos viendo una película recomendada por Ani que se llama Alpha. La pueden encontrar en Netflix. Yo realmente no sé nada de esta película, me parece interesante que la exploremos. Y bueno, vamos a despedirnos entonces hablando de nuestras redes. Empecemos hoy con Ani. Bueno, siguen siendo las mismas por ahora, hasta que diga lo contrario. Ana Isabel Miranda Chavarría en Facebook, Aranía28 en Instagram. Sí, ya 30 episodios diciendo por ahora. Por ahora Llegará siguen el siendo momento las en que lo mismas. sorprenda y diga, ya no. O sea, mínimo primera. 30 semanas llevas diciendo eso. Se acordarán de mí, espera. Está bien, llegamos entonces con Carlos. Bueno, por el momento siguen siendo las mismas. Yo también estoy disponible en mi sitio web, kbarsal.com, y de ahí hay ligas para todos lados. Super, Olga. Por ahora siguen siendo las mismas. Olga Chavarría, escritora, en Instagram, en TikTok, en mi fanpage de Facebook, y olgachavarría.com es el sitio web. Bueno, Estoy en WhatsApp. súper. Sí, sigan a Olga en Wattpad, que de verdad que hay cosas muy interesantes saliendo ahí. Ay.
Bueno, yo he decidido que las mías van a seguir siendo las mismas. En Instagram me encuentran como Raf Miranda Mus, en Facebook como Miranda Historias o Rafa Miranda Escritor. Y a nuestro podcast lo pueden encontrar en nuestra página www.historiasaldivan.com. Nos pueden escribir al correo historiasdivan@gmail.com. Nos pueden seguir en Instagram como historias.divan. Y bueno, eso ha sido... y en Facebook también como historias.al.divan. Esperamos que... Siguen siendo los mismos en el podcast. Los invitamos a que se suscriban, a que compartan los episodios, que compartan con sus amigos, que busquen en sus servicios de podcast favoritos, que nos dejen comentarios, que nos sigan enviando... Que recomienden. Sí, recomendaciones de películas, que de verdad nos hemos encontrado con buenas sorpresas con estas recomendaciones. Y bueno, un abrazo a todos los que se nos han ido uniendo, que se han ido suscribiendo al podcast. Esperamos que sigan disfrutando con nuestros episodios. Y bueno, esto ha sido todo por hoy con el episodio número 30 del podcast de Historias al Diván, analizando historias por el bien de la humanidad. Que tengan una feliz semana. Chao, chao. Bye. Chao. Gracias.